para esta exposición pues tendremos 90 minutos, a partir del cual pues tendremos un turno de preguntas, pero desde este mismo momento a través del chat podéis ir formulándolas. Sí que el que quiera después hacerlo de forma viva voz lo podrá hacer, pero si no, si los vais dejando en el chat, pues yo se las iré formulando a los dos ponentes. Sin más, le dejo la palabra a José Manuel García, que nos contará de primera mano pues sobre la infraestructura cloud del grupo y después pues ya le dará paso a Antón Campos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues bienvenidos y gracias por asistir a este webinar. Como comentó Luis, este es el segundo webinar del ámbito del cloud que realizamos este año, en el que, digamos, vamos contando aquellos elementos que vamos introduciendo en nuestro offering, ¿no? Y que ayudan a componer las soluciones cloud que mejor se adaptan pues, a las necesidades de cada uno de vosotros o de vuestras empresas, ¿no? El anterior webinar fue realizado en el verano y trataba, digamos, sobre hosting HANA, ¿no? Y para ello, pues, contamos con la ayuda, digamos, de un integrador de referencia en España y Portugal, como es Indra, que de alguna forma, digamos, completaba nuestro portfolio de servicios profesionales de cara a realizar migraciones, integraciones de esos sistemas de gestión empresarial que, digamos, en las nuevas versiones hacen uso de una base de datos muy específica como es HANA, que requiere, digamos, cierto conocimiento específico. Y el de hoy trata sobre Hosting Oracle, que también es una, pues como conocéis, es una base de datos también muy específica de la que hacen uso muchos sistemas de gestión empresarial y que requiere cierto conocimiento. Y para ello no iba a ser menos y necesitamos, ya desde un primer momento en que decidimos incorporar a nuestro offering, necesitábamos contar, digamos, con un partner experto en la migración y en la integración y la gestión de este tipo de tecnologías, ¿no? Y para ello hemos, bueno, ya históricamente en el negocio R ya veníamos contando con su ayuda y decidimos pues incorporarlo a nuestro mapa de partners, como es Arumel. Y con nosotros está Antón Campos, CEO y fundador de Arumel, una de las personas en España que mejor conoce la tecnología Oracle, tanto a nivel técnico como a nivel de licenciamiento, y que, bueno, podemos aprovechar hoy para tratar de preguntarle todas aquellas dudas, cuestiones que siempre tenemos en el tintero y que, bueno, que queremos resolver y que no sabemos muy bien con quién resolver, ¿vale? ¿Y por qué ponemos el foco en las bases de datos, ¿no? Pues porque básicamente la realidad es que poco a poco son elementos que cualquier service provider necesita tener dentro de su offering para poder, digamos, solucionar ese stopper que muchas veces, digamos, tienen las empresas de querer migrar toda su infraestructura de TI al cloud, pero no lo hace porque ese elemento que es la base de datos no, digamos, se adapta a la infraestructura que le propone su service provider. Bien, por cuestiones de, digamos, de exigencia computacional, como era el caso de HANA, ¿no? Que requería pues, unas necesidades de RAM muy exigentes, como necesidades de licenciamiento, ¿no? Como es el caso de Oracle, donde los términos de licenciamiento pues, son muy específicos y no todo vale, ¿vale? Como veremos a continuación, no todo vale, entonces hay que elegir, digamos, la solución tecnológica o la infraestructura de cómputo que se adapte a los términos y condiciones de Oracle. Cada vez más, y este es, bueno, es el resultado de la encuesta de situación del cloud en España, elaborado todos los años por Quinn con el Instituto de Empresas, se le preguntaba a las principales empresas del IBEX, ¿no? Y en concreto a sus decisores tecnológicos, a los CIOs, ¿no? ¿Cuáles de las soluciones cloud creen que adoptarán sus empresas en los próximos años? Por primera vez las aplicaciones de negocio están arriba de todo, ¿vale? Están en el top, pero también empiezan, bueno, los servidores de capacidad y de procesamiento pues siguen estando ahí, es decir, hay necesidades
digamos, de cómputo en la nube para desplegar aquellos sistemas o aplicaciones más específicas, ¿no? o desarrolladas ad hoc por cada una de las empresas, pero poco a poco empiezan a estar también las necesidades de base de datos y servidores de aplicaciones. Por ello, realmente es una necesidad de las empresas. Hemos decidido este año eliminar, digamos, esos gaps, esos stoppers que impiden a las empresas traerse todas sus cargas al cloud, tratando de darles solución, por una parte, pues a HANA, como ya hemos contado, y por otra parte a soluciones basadas por Oracle. Esta slide, los que hayáis estado ya en alguna presentación de nuestras soluciones cloud, la conoceréis. Básicamente lo que trata es de identificar aquellos elementos que de alguna forma componen lo que es las soluciones de cloud de Grupo Euskaltel, salas técnicas, elementos de cómputo, cabinas de almacenamiento, sistemas de backup, integraciones con las nubes públicas para que digamos, pueda existir una hibridación digamos, perfecta, ¿no? entre las soluciones de data center cercano con los hiperescalares, ¿no? Conectividades. Y esto es uno de los elementos, digamos, que nos diferencia, ¿no? de nuestros competidores, del resto de service provider, conectividades nativas hacia las redes privadas de cliente, de tal forma que el data center siempre se vea como una sede más de la empresa, ¿no? Y sistemas de virtualización. Desde un principio hemos apostado por VMware como sistema de virtualización, más que nada porque el camino, la curva de aprendizaje de las empresas es natural y es prácticamente el cero, porque ya vienen del mundo on-premise, donde prácticamente hoy VMware es un estándar. Hemos querido completar, digamos, esta serie de elementos con plataformas de servicio, con elementos PaaS que de alguna forma permitan al cliente levantar esas bases de datos, ¿vale? Teníamos el hosting SAP HANA, ¿vale? Que permitía levantar instancias de bases de datos HANA, y hoy vamos a presentar, digamos, el producto de PaaS de Oracle, ¿vale? Es, digamos, es una infraestructura que permite, de alguna forma, reutilizar el licenciamiento que ya tiene el cliente de Oracle, y el que no lo tiene, pues el poder ofrecérselo, digamos, en condiciones muy ventajosas, pero solamente aquel que vaya a necesitar en función de las necesidades de cómputo que vaya a utilizar, y que no tenga que licenciar todo su clúster, toda su infraestructura, simplemente por términos, digamos, de cumplimiento del licenciamiento del fabricante. Básicamente el esquema que nosotros proponemos es, como comentaba Luis al principio, el de un data center cercano, integrado con la red corporativa del cliente y cercano en términos de distancia, de tal forma que pueda ofrecer los menores retardos, el mayor ancho de banda y las mejores prestaciones, ¿no? Digamos, en esa red corporativa se conectan, digamos, las sedes del cliente, tanto a nivel 2, ¿vale? Es decir, fibra directa hasta el data center, como de nivel 3, MPLS, IP, ¿no? Y el data center no deja de ser, pues, una sede más en el que el cliente decide, digamos, desplegar toda su infraestructura. Hasta ahora, como comentaban, mientras esa infraestructura no trajese consigo necesidades de base, digamos, elementos de bases de datos que requiriesen, digamos, infraestructuras muy específicas para cumplir con los términos de licenciamiento, como podía ser Oracle, todo iba bien. En el momento en que ocurría esto, digamos, la solución pasaba por el tener que instalar en el data center, pues, elementos ad hoc, elementos físicos, ¿no? Que de alguna forma no eran muy eficientes en coste, ¿no? Pero que eran necesarios para no desfasarse o no, digamos, sobredimensionar o sobre licenciar las necesidades del cliente. ¿Y por qué habría y por qué esas necesidades sobre licenciar? Pues básicamente porque Oracle solo reconoce, es decir, no reconoce a VMware como sistema de virtualización, digamos, hard partitioning. El único que reconoce hoy por hoy, como comentará después Antón con detalle, es esa Oracle KVM. Entonces, por mucho que VMware, digamos, trate de demostrar que realmente cuando un cliente levanta una máquina virtual y la ancla a un host en concreto, unos cores en concretos, y que no flota, digamos, por toda esa infraestructura,
por mucho que se lo demuestre, Oracle no acaba, digamos, de reconocer, digamos, esa infraestructura de virtualización, digamos, con esa facilidad, y por lo tanto, de alguna forma, deja abierta la posibilidad a exigir que se licencien todos los cores de toda la infraestructura por ser elementos en los que puede en algún momento ejecutarse la base de datos, ¿vale? Entonces, el único hipervisor que reconoce es KVM. Por ello, lo que hemos decidido para evitar, digamos, este esquema en el que para cada cliente había que instalar un host, un elemento físico, ¿vale? un servidor ad hoc, hemos decidido montar una infraestructura que permita crecimiento horizontal, ¿no? Una infraestructura flexible basada en un clúster de virtualización Oracle KVM, de tal forma y perfectamente integrada con la solución de data center virtual conformada con la solución de vCloud Director de VMware, de tal forma que el cliente pudiese levantar sus servidores de aplicaciones dentro del data center virtual y consumir elementos de base de datos desplegados como instancias dentro del clúster de KVM, ¿vale? Conectado mediante VLANs dentro del data center a 10G, con lo cual sin ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de restricción. Digamos, son instancias que, digamos, el cliente decide levantar en esa infraestructura y que también son susceptibles de ser, digamos, protegidas mediante, digamos, agentes específicos de backup, utilizando la misma infraestructura de backup que ya venimos utilizando de forma estándar en el data center, infraestructura de backup basada en Commvault. No queremos limitarnos únicamente a proporcionar al cliente esa infraestructura para que él se monte, digamos, instale la base de datos, sino que vamos un poco más allá. Queremos dar servicio, ¿no? Es decir, que queremos ayudar al cliente, en primer lugar, a migrar esa base de datos, digamos, realizar por él esa tarea compleja, muchas veces que supone hacer esa migración al cloud, y por otra parte, administrar esa base de datos, ¿vale? Entonces, la base de datos que instale el cliente, digamos, lo que le facilitamos es, mediante los servicios profesionales de mantenimiento y administración, delegar esa tarea de DBA que muchas veces asumen las empresas, a lo mejor sin tener el conocimiento técnico suficiente, para despreocupar al cliente de toda, digamos, la problemática que ello supone, ¿vale? Por lo tanto, son instancias administradas, instancias mantenidas y operadas con la garantía de contar con uno de los mejores partners, ¿vale? En temas de base de datos, como puede ser Arumel, ¿no? Esa infraestructura, la ventaja que aporta a los clientes, uno, que es un data center cercano, como ya contábamos, ¿vale? No es lo mismo desplegar una base de datos en un data center que está a menos de 50 kilómetros que desplegarlo en una nube pública que muchas veces no sabemos ni dónde está ni qué retardos vamos a tener, ¿no? Data center que pueden ser uno o varios, es decir, tenemos actualmente tres sites en todo el grupo Euskaltel, y eso nos permite incluso dar soluciones de replicación site to site, ¿vale? Desplegar una base de datos en un data center y otra base de datos de replicación en otro data center, de tal forma que mediante una replicación asíncrona y complementado con las soluciones de Disaster Recovery as a Service que proporciona ya VMware para las cargas principales, para las cargas de los servidores de aplicaciones, nos permite disponer y conformar sistemas de contingencia ante una, digamos, pues ante una caída de toda la infraestructura principal, ¿no? Y por otra parte, bueno, las ventajas que ofrece es el contar pues, con un interlocutor único de postventa end-to-end, no solamente de la parte cloud, sino para la parte de comunicaciones, ¿no? Es decir, el que tu proveedor sea tu proveedor de comunicaciones y tu proveedor de servicios cloud, y ahora tu proveedor también de servicios profesionales de base de datos, pues es una ventaja competitiva muy, muy importante y que muchas veces evita bueno, pues, los típicos problemas de interlocución que tienen las empresas a la hora de solucionar un problema, que tienen que hablar con muchos actores, ¿no? Entonces, sin más, voy a dar paso
Antón Campos, ¿vale? Para que, digamos, os cuente, digamos, toda la problemática que tiene asociado a lo que es el licenciamiento Oracle y cómo una solución, digamos, de infraestructura basada en Oracle KVM pues puede ayudar a solventar estos problemas, y asimismo pues os contará también en qué podemos ayudarnos, ¿no? O sea, en qué podemos ayudaros a la hora de poder, digamos, pues enfrentarnos al día a día de este tipo de software, este tipo de base de datos, tanto en tareas de migración, de puesta en marcha de nuevos servicios, como de administración. Entonces, Antón, te cedo la palabra. Gracias, José Manuel. Buenos días a todos. Soy Antón, responsable de la empresa Arumel, y os agradezco que me deis la oportunidad de dirigirme a vosotros presentando estos servicios cloud con Euskaltel. Os voy a mostrar una serie de slides muy pequeñitos, porque no me gustaría perdernos en mucha literatura y sí luego dejar tiempo para consultas y dudas, porque estoy convencido por mi experiencia en este tipo de cosas que las va a haber relacionadas con temas de alta disponibilidad, protección de datos y licenciamiento Oracle. Todos sabemos lo complicado que es Oracle licenciando en plataformas de virtualización, y mi idea es que salgamos de esta reunión con las cosas claras, por lo menos las que os afecten a vosotros, ¿vale? Porque luego hay otros mundos, pero vamos a intentar que todo esto esté orientado a las demandas e inquietudes que vosotros tenéis ahora mismo. Por tanto, el turno de palabra que os cederé al final para cuestiones, comentarios y preguntas será importante. Bien, vamos a hablar de quiénes somos, un poco más en detalle lo que dijo José Manuel, pero también muy breve, para luego contaros qué hacemos, dónde trabajamos, cómo trabajamos, y poneros dos ejemplos de clientes que han entrado en el cloud de Euskaltel y que utilizan tecnología Oracle. Vale. Somos un equipo de DBAs. Aquí nos tenéis, no somos muchos, 7, pero somos bastantes. Hay pocas organizaciones con un equipo de 7 DBAs Oracle. Vale, estamos certificados a nivel experto. Sabéis que Oracle tiene 3 niveles de certificación, tiene un cuarto que luego es el máster. Vale, nosotros llegamos al nivel expert en base de datos Oracle. Nuestra experiencia como DBAs, el que menos tiene de los 7 que aquí estamos, debe andar por 12 años. Es decir, tenemos abultada experiencia. En mi caso, yo empecé a finales de los 90 trabajando con bases de datos Oracle. Administramos bases de datos, no solo Oracle, sino las que ahí veis, pero principalmente Oracle, porque todos hemos nacido con Oracle. Oracle es probablemente, o sin probablemente, la mejor base de datos que hay hoy en día en el mercado, aunque también es la más compleja de licenciar, la más compleja de administrar por su flexibilidad. Oracle nació con sistemas Unix y es tremendamente flexible. Pero las que ahí veis, también trabajamos. SQL Server últimamente con la alta disponibilidad con Always On también está pegando firme, y por supuesto las bases de datos en software libre, Postgre y MariaDB con sus clusters de réplica de datos también son muy interesantes. Administramos también servidores de aplicación, los que ahí veis. Vale, JBoss y WebLogic principalmente. Y esto lo hacemos porque forma parte de los servidores de aplicación y las bases de datos. La capa tecnológica de Oracle tiene una problemática de licenciamiento similar, pero son herramientas diferentes. ¿Vale? La base de datos está muy orientada a la gestión del dato, y el servidor de aplicación al código Java que se ejecuta sobre ellos. En esta tecnología, tanto bases de datos como servidores de aplicación, nos preocupamos mucho por el RTO y RPO. Recordemos, el RTO y el RPO son los tiempos máximos de disponibilidad de corte de servicio, el RTO, y de pérdida de datos o transacciones en caso de una base de datos, el RPO. Siempre hablamos de tiempos máximos, ¿vale? Y nuestra máxima es tender a cero, estos dos términos. Se puede hacer, como lo veréis más adelante, se puede hoy en día garantizar una cero pérdida de datos y un cero corte de servicio. Y no a mucho coste, como veréis.
Vale. En algunas circunstancias el negocio nos puede permitir aproximarnos a cero, especialmente en el RTO. El RPO, pues, desde mi punto de vista, más importante que sea cero, con un menor coste, y lo veremos luego. Luego, como ha dicho José Manuel, la tecnología está ahí, el hardware está ahí, las comunicaciones están ahí, pero si no hay talento humano que se encargue de que esto funcione bien, no hacemos nada, las cosas no funcionan por sí. Y ahí estamos nosotros prestando servicios. Prestamos servicios de despliegues de bases de datos, de upgrades y parcheos, de análisis de rendimiento y afinamiento de SQL Tuning, y gestión de cambios, es decir, gestionamos los pases a producción, tanto en las bases de datos como en los servidores de aplicación. Y esto es muy importante porque no somos tecnólogos que nos centramos en la tecnología y nos quedamos. No, queremos comunicarnos con los equipos de desarrollo y con los equipos de sistemas, administración de almacenamiento, backups y redes, para que todo fluya, todo funcione bien. Cuando hay un pase a producción, nos comunicamos con los equipos de desarrollo para que nos suministren el código y los scripts para actualizar las bases de datos, los probamos en preproducción. Si tenemos alguna duda, si algo va mal, si algo falla, tenemos un warning, contactamos con ellos para intentar arreglarlo, nos aseguramos de que en producción va bien, cronometramos tiempos de pase a producción y luego pedimos una ventana de intervención en producción para hacer el pase a producción. Ventana de intervención que puede ser con corte de servicio o no, depende del cambio que hagamos. Y una vez entra en producción, le damos soporte para que esto continúe. Con lo cual, gestionamos peticiones. Gestionamos peticiones tal cual ITIL nos recomienda hacer. Vale. Por supuesto, auditoría y consultoría, muy importante. Hay que comunicarse con el negocio, con las inquietudes que el negocio tiene en cuanto a seguridad del dato, licenciamiento, arquitectura. Oye, ¿podemos mejorar el rendimiento si nos vamos a esta arquitectura? ¿Podemos mejorar el RTO si nos vamos a este clúster, etcétera? Pues ahí estamos también nosotros, ¿vale? ¿Dónde trabajamos? Somos una empresa que hemos nacido en Galicia y desde 2002 estamos trabajando con R-Cable. Por aquel entonces no existía todavía el grupo Euskaltel, pero no el grupo como unión de las tres empresas. Desde el 2012 aproximadamente hemos administrado, hemos saltado y hemos pasado a administrar las bases de datos de los clientes de R-Cable, y desde la fusión hemos extendido nuestros servicios a todo el grupo. Vale, ahora mismo administramos las bases de datos corporativas de R-Cable y bases de datos de clientes de R-Cable que están en el clúster, en los servicios de Euskaltel. Vale. Aprovechando la infraestructura que el grupo tiene. Actualmente tenemos 3 sites, uno en Bilbao, otro en Oviedo y otro en Coruña, muy similares en potencia, y le queremos dar un enfoque orientado a las bases de datos. Es decir, esto es lo que tenemos VMware como virtualizador corporativo, sin duda alguna el mejor virtualizador que tenemos, pero como veréis más adelante, VMware tiene una cierta problemática con el licenciamiento de Oracle. Entonces, como queremos 0 problemas, esto es nuestro objetivo, 0 problemas de licenciamiento, 0 problemas de alta disponibilidad y pérdida de datos, tenemos que trabajar en ello. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechando la infraestructura que tenemos, con el objetivo, como os decía antes, de RTO, RPO 0. ¿Vale? Para ello veremos que vamos a utilizar para tecnología Oracle y también servidores de aplicación WebLogic, Oracle KVM. Oracle Linux KVM es un producto que Oracle hereda de Red Hat, es un producto que ya desde Linux 5, Red Hat 5, perdón, está funcionando y está siendo soportado por Red Hat. Oracle lo hereda y lo mete ahora dentro de su plataforma tecnológica un poco para sustituir a Oracle VM. Para aquellos que no sepáis, Oracle VM es otro virtualizador basado en Xen que Oracle llevaba manteniendo y sigue manteniendo. En principio nos decía que su soporte iba a finalizar el 31 de marzo del año próximo, del 2021, pero que sepáis, por cierto, que se ha extendido por 2 o 3 años más, no recuerdo bien ahora mismo.
pero Oracle deja claro que ahí muere. Oracle VM muere. Será sustituido por Oracle Linux KVM, ¿vale? Que es ya lo que tenemos en nuestros CPDs del grupo Euskaltel y que permite, como bien ha dicho José Manuel antes, el hard partitioning. Hard partitioning, que os adelanto ya, es una consideración que Oracle hace a sus sistemas, tanto hardware como software, para permitir el licenciamiento parcial de su capacidad de procesamiento. Es decir, con Oracle KVM, Oracle te va a permitir licenciar aquellos procesadores en ediciones estándar o aquellos cores en ediciones Enterprise de los cuales parten las Virtual CPUs o threads que realmente están siendo utilizadas por las máquinas virtuales donde tenéis el software tecnológico de Oracle, tanto Oracle Database como Oracle WebLogic. Vale. Recordemos un poco cómo empezó esto de los servicios cloud. Empezaron con el hosting o con el housing, como podéis ver en esta primera columna, donde en caso de housing el cliente final traía su hardware y lo montaba bien en jaulas, bien en racks, dentro de un CPD, de un ISP, de un proveedor de hosting, y ellos mismos lo administraban, el cliente final lo administraba. Esto todavía se estila, ¿vale? En Oviedo tenemos un buen ejemplo con la administración pública. Tenemos allí un espacio usado y administrado por ellos. Pero esto evoluciona, y evoluciona básicamente con dos componentes que se añaden. Uno es el licenciamiento del producto software y otro es el servicio. El licenciamiento del producto software, dependiendo de hasta dónde llegue, si bien se queda en la capa tecnológica o bien llega hasta la capa de aplicación, podemos hablar de servicios PaaS, Platform as Service, o SaaS, Software as Service. ¿Vale? Por ejemplo, el caso que presentaba José Manuel antes de SAP, de la aplicación SAP. ¿Vale? Bien, ¿qué diferencia hay entre lo que aquí vemos como IaaS y PaaS? Básicamente, hasta dónde llegan los servicios que presta Euskaltel sobre su plataforma. En IaaS, los servicios llegan hasta la capa de virtualización. A partir de ahí, sistema operativo, base de datos, servidores de aplicación, los servicios los presta o son responsabilidad del cliente final. Y el PaaS, Platform as Service, los servicios y también el licenciamiento forma parte del servicio que presta el cloud de Euskaltel. Por lo tanto, os adelanto ya que lo que ahí veis en naranja y sombreado está cubierto por el grupo Euskaltel en colaboración nuestra. Es decir, las licencias y los servicios. ¿Vale? Hasta la aplicación. ¿Vale? Lo único que nos falta es codificar la aplicación. ¿Vale? Programar. Eso no lo hacemos y desde nuestro punto de vista, desde Arumel, tampoco tenemos aspiración a hacerlo. Nos gusta lo que hacemos y queremos profundizar aún más en lo que hacemos sin abarcar más competencias. ¿Vale? Bien, tenemos también una máxima, además del RTO RPO 0, que es el aislamiento de los sistemas de nuestros clientes para que no confluyan. Y este aislamiento lo vamos a hacer a nivel de máquina virtual si el cliente tiene un IaaS o un PaaS contratado con el grupo, o bien a nivel físico si lo que tiene es un housing o hosting siguiendo el modelo clásico antiguo anterior al cloud. ¿Vale? Por supuesto, también aislaremos unidades de almacenamiento y red, aplicando la seguridad y la facilidad para diagnosticar incidencias y problemas de rendimiento. Esto es muy importante, el tema de diagnosticar incidencias de rendimiento, porque muchas veces compartiendo infraestructuras se da el caso de que un cliente tiene un proceso determinado día que puede afectar a otros sistemas de otros clientes. Esto no es el caso en nuestros servicios cloud. ¿Vale? Estáis totalmente aislados. Nosotros prestamos servicios sobre este sistemas cloud de Euskaltel. Y esto, desde mi punto de vista, es muy importante. Mi experiencia con los servicios cloud
es que la gente se vuelca mucho, está interesada y se ve muchos servicios de subir los sistemas al cloud, despreocupándose por completo de qué pasará cuando estén en el cloud. ¿Quién los administra? ¿Cómo los administra? ¿Quién los monitoriza? ¿Quién resuelve problemas e incidencias de rendimiento? ¿Quién hace los pases a producción? Muy importante. ¿Quién interactúa con mis equipos de desarrollo y con mis analistas para mejorar la arquitectura? ¿Quién se orienta a mi negocio? Es decir, ¿qué administrador de la capa tecnológica está preguntándome a mí por mis procesos de negocio para mejorarlos con la tecnología? Vale, en Euskaltel lo hacemos. Y en temas de tecnología, servidores de aplicación y base de datos, lo hacemos nosotros. ¿Vale? Vamos a tener muy claro, el grupo lo tiene, los parámetros de servicios, parámetros de niveles de servicio. ¿Vale? Principalmente el RTO y el RPO, que son una máxima que para nosotros tiene que quedar muy, muy clara. ¿Vale? Para conseguir un RTO y un RPO 0, vamos a utilizar no solo las capacidades que nos dan la tecnología de virtualización, que conocéis muy bien, los que usáis VMware porque lo hacen muy bien, sino también clústeres a nivel de servicio. El clúster que va a dar la alta disponibilidad tanto a los servidores WebLogic de Oracle como a las bases de datos va a ser a nivel de servicios, es decir, no vamos a mover máquinas virtuales entre servidores físicos, que es lo que haría una capa de virtualización, sino que moveremos servicios. Esto implica un RTO menor a la hora de mover servicios, ¿vale? Y implica protegerse también, esto es muy importante, chicos y chicas, tenedlo en cuenta siempre que os hablen de alta disponibilidad de máquinas virtuales. Un clúster a nivel de servicios nos protege ante fallos de software y ante errores humanos a la hora de gestionar. Por ejemplo, te cargas un fichero, la única solución en virtualización es restaurar recover de la máquina virtual, lo cual implica un RTO considerado, no voy a decir ni grande ni pequeño, depende de la tecnología, pero considerado. En cambio, si tienes un clúster, te cargas un servicio que corta el servicio, perdón, te cargas un fichero o parcheando el software aparece algo inesperado que corta el servicio, la solución siempre es mover el servicio al otro nodo del clúster. Con lo cual, en menos de 5 minutos, no, miento, 5 minutos de media, tienes el servicio siendo prestado en el otro clúster. Vale, por eso es mejor el clúster a nivel de servicio y por eso nosotros lo ofrecemos, insisto, en bases de datos y servidores de aplicación. Chicos y chicas, cero problemas de financiamiento. Cero. No los va a haber. Vale. ¿Por qué? Porque si el cliente interesado en los servicios cloud de Euskaltel con tecnología Oracle quiere traer su base de licenciamiento, la va a poder traer. Y nosotros le vamos a dar, antes de traerle en la fase de planificación, una capacidad de procesamiento acorde con esa base de licenciamiento. Vale, y va a ser exactamente la que tiene licenciada, ni más ni menos. Va a ser el número de virtual CPUs que tiene licenciada. Vale. Si el cliente no tiene licencias o, aprovechando el movimiento, quiere ampliar su base de licenciamiento, lo podrá hacer. Como ha dicho José Manuel antes, a un precio muy, muy competitivo. Porque, como podréis suponer, no es nuestro negocio el licenciamiento. Nuestro negocio son servicios cloud. Vale. ¿Qué pasa si una vez el cliente está en el servicio cloud de Oracle, quiere ampliar, quiere modificar su base de licenciamiento? Ampliándola o reduciéndola, pues por una cuestión de reducción de costes. Esto también puede hacerlo y de una forma muy simple. Si amplía, se le da más virtual CPUs, si lo reduce, se le recortan las virtual CPUs que tiene. O el número de entornos, porque como sabéis también es importante tener entornos de desarrollo y preproducción, también test, si queréis, también más entornos. Pero una forma de reducir costes, en caso de un momento crítico para el negocio, es reducir la base de licenciamiento. Vale.
En todo momento, el cliente final será titular de las licencias. Esto es importante desde el punto de vista contable también, puesto que no estamos reduciendo activos. Muchas veces cuando alguien os propone servicios cloud, os dice no os preocupéis con las licencias. Vale, no os preocupéis, pero me estás restando activos. Es decir, yo en mi suscripción al servicio voy a incluir el licenciamiento de la tecnología, es decir, PaaS, Servicios Platform as Service, pero contablemente voy a borrar de mis activos las licencias que he pagado hace tiempo y que me he costeado, cuyo soporte me he costeado en los últimos años. Vale, con el grupo Euskaltel no vais a perder activos. El cliente conservará sus activos de licenciamiento software. Simplemente los utilizará y los utilizará con toda su capacidad de procesamiento. Vale. Un tema importante, chicos. Seguro que esto no lo sabéis. Esto es importante, no se sabe, no se cuenta mucho, la verdad. Pero es cierto, os aseguro que es cierto. Veréis. Fijaros en lo que dicen en este slide abajo. Esto es un copy-paste que he sacado de un documento Oracle. Vale, esto es verídico. En las nubes públicas de Amazon y de Azure, nubes que Oracle certifica y prueba de ello es que limita las virtual CPUs que éstas tienen para su licenciamiento, computa la unidad mínima de licenciamiento para tecnología Oracle, WebLogic o bases de datos, que es Oracle Processor, a lo que Oracle llama Oracle Processor, es decir, un procesador Oracle. No confundir esto con una CPU, es decir, un chip, ni tampoco con un core, ¿vale? Es un concepto abstracto que monta por encima Oracle. De hecho, como sabéis, un Oracle Processor en ediciones estándar equivale a un procesador, a un socket físico. Y en ediciones Enterprise, un Oracle Processor con procesadores Intel AMD equivale a 2 cores. Es decir, en un licenciamiento on-premise Enterprise, con un licenciamiento de un Oracle Processor, puedes instalar o ejecutar el software en 2 cores Intel AMD. Vale. Esto en licenciamiento on-premise. En procesadores Intel AMD, paréntesis, recordad que tenemos 2 threads por core, es decir, que estos 2 cores se convierten en 4 threads, en licenciamiento on-premise. Pero como leéis ahí, en ese sombreado gris, cuando os vais a la nube de Azure o de Amazon, esta capacidad de procesamiento que os daba un Oracle Processor de 4 virtual CPUs se convierte en solo 2 virtual CPUs cuando subís a la nube. Es decir, a la nube de Amazon o de Azure recortáis a la mitad vuestra capacidad de procesamiento. Esto se ha dicho por lo que Oracle publica en sus documentos. Ahí tenéis un ejemplo. Vale. Obviamente, luego llegáis en procesos de negociación, pues vosotros mismos. Oracle va a partir de esto y a partir de ahí vosotros tened cuidado porque si subís a Amazon Azure podéis recortar a la mitad vuestra capacidad de procesamiento con las mismas unidades de licenciamiento. Ahora bien, ¿esto pasa en la nube de Euskaltel? Respuesta, no en absoluto. Vuestra capacidad de procesamiento que tenéis on-premise por unidad de licenciamiento se va a mantener en el Oracle, en el cloud de Euskaltel. ¿Vale? De forma tal que si tenéis licenciado Enterprise, bases de datos Enterprise o o WebLogic Enterprise o Suite, vais a tener la misma capacidad de procesamiento que tendríais en on-premise, en vuestros CPDs, que es el doble para Enterprise de la que Amazon o Azure ofrece sobre el papel. ¿Vale? O 4 veces más en ediciones estándar. Digo 4 veces más porque, como sabéis, estándar, os he dicho antes, se licencia por socket o por procesador físico que se pincha con independencia del número de cores que este procesador tenga, pero en versiones a partir de la 18, en versiones de base de datos a partir de la 18, las instancias, el propio software viene limitado a utilizar un máximo de 16 threads o virtual CPUs. ¿Vale? De ahí que escriba
entre paréntesis, límite establecido por la instancia de 16 virtual CPUs. En cualquier caso, capacidad de procesamiento más que suficiente cuando se usa el software estándar, ¿vale? Porque para usar más virtual CPUs, lo suyo ya es usar paralelismo, y el paralelismo es una opción que viene de serie en Enterprise, pero que la no incluye. Vale. Como os he dicho, 0 problemas de licenciamiento y adaptación a las licencias que el cliente tiene para subiros a la cloud de Euskaltel. Para acabar con la última parte, y no liaros más y pasar al turno de palabras, me gustaría exponeros 2 casos de 2 clientes que se han subido a la nube de Euskaltel con tecnología Oracle. Un cliente que he llamado estándar por ser un cliente básico, un cliente con una base de licenciamiento pequeña, pero al mismo tiempo con algo de exigencia en sus servicios. Base de licenciamiento que en este caso he puesto era de únicamente 2 procesadores de base de datos Oracle estándar y de servidor de aplicación estándar, también 2 procesadores, 2 Oracle Processors. Vale. Recordemos que 2 Oracle Processors en estándar, tanto en base de datos como en WebLogic, equivale a 2 procesadores físicos con independencia del número de cores que estos procesadores tengan. Vale. Bien, este cliente, cuando se interesa por el cloud de Euskaltel, nos dice, mira, mi negocio permite cortes de servicios siempre y cuando sean pequeños. Es decir, a mis clientes, a mis usuarios, perdón, yo les puedo decir cuando haya un corte de servicio, esperad 10 minutos, esperad 5 minutos y volver a conectaros. Vale, por tanto definimos, ya nos define un RTO de 5, RTO 5 minutos. Pero está preocupado por los datos, no quiere que se pierdan. Si bien los usuarios pueden esperar 5 minutos, la dirección no contempla la pérdida de datos. Vale, chicos. Y una disponibilidad que marca del 99%. Aquí el cliente no es muy exigente, lo habitual es que tenga una décima, 99.9, pero aquí en este caso no ha sido muy exigente. Y también muy importante, está muy interesado el cliente en delegar la gestión de cambios en las aplicaciones y en las bases de datos, es decir, que sea el grupo Euskaltel quien se encargue de los pases a producción, de los cambios. Por tanto, va a haber, como he dicho antes, comunicación. Debe haber comunicación entre el servicio de cloud de Euskaltel y los programadores o los suministradores de código de las aplicaciones, ¿vale? Los desplegaremos nosotros o no, o a lo mejor el cliente decide, no, esta aplicación que es adquirida, mi proveedor de la aplicación quiere pasar ellos a producción. Entonces, vale, de acuerdo. Ahí tenéis el servidor de aplicaciones, la base de datos, pasadlo, pasad vuestro código y antes de entrar en producción dejádmelo ver a mí, dejadmelo analizar a mí para validar también el pase a producción como responsable de la infraestructura tecnológica que soy, que Arumeles. Vale. Bien, pues este cliente, os preguntaréis, vale, ¿y cómo ha entrado este cliente en Euskaltel? Pues de esta forma, desde el punto de vista de la arquitectura, hardware y servicios. En un CPD, en este caso fue R, pero podía ser el CPD de Euskaltel en Bilbao o de Telecable en Oviedo, le hemos desplegado sobre nuestra granja de virtualización Oracle Linux KVM sus máquinas virtuales que necesitaba tanto para servidores de aplicación WebLogic como para base de datos Oracle, un clúster en modo activo-pasivo. Clúster que, recordemos, no es el que da el hipervisor, ¿vale? No mueve máquinas virtuales, sino que mueve servicios. Obviamente el hipervisor también puede mover máquinas virtuales, eso siempre lo vamos a tener, ¿vale? Como procedimiento de restado de recover, es decir, quitar la máquina de un servidor físico y llevarla a otro, pero el movimiento de servicios siempre va a ser más rápido, siempre te va a dar un RTO mayor, especialmente con tecnología de virtualización como Oracle Linux KVM. VMware lo hace mejor, sin lugar a duda. Esto es lo que este cliente tiene, esto es cómo está funcionando ahora y el cliente está muy contento. Vale. Bien, esto, como podéis imaginaros, tiene un problema que el cliente, al cual le hemos presentado al cliente y que el cliente no contempla. Y es, oye, es difícil que un CPD falle, pero un CPD puede fallar.
pueden fallar las comunicaciones o puede haber algún otro problema interno dentro del CPD, que como veis no es el caso, no aplicaría a servidores físicos ni tampoco a unidades de almacenamiento de red, porque en nuestros CPDs esos elementos, red, almacenamiento y servidores físicos, están redundados. ¿Vale? Es decir, este cliente tiene esos elementos redundados, pero no tenemos contingencia ante fallo de CPD. Esta es la carencia que tiene este escenario y que el cliente asumió. Nos decía, no me importa la contingencia geográfica de CPD. Pero, ¿qué pasa si un cliente sí lo pide? Este otro cliente, por ejemplo, un cliente más exigente. Bien, al igual que el cliente anterior, este tiene código Java, servidores de aplicación WebLogic, base de datos Oracle y licencias en propiedad que quiere traer al cloud. El tema de licencias ya lo hemos hablado, pero este cliente, a diferencia del anterior, es más exigente y requiere un RTO 0. RTO y RPO 0, absoluto. No quiere pérdida de datos, no quiere cortes de servicio, excepto ante contingencia por fallo geográfico, es decir, por fallo de un CPD, en cuyo caso puede permitirse, su negocio puede permitirse, en este extremo caso de fallo geográfico, un RTO y un RPO, digamos, de 15 minutos. Esto se puede reducir, ¿vale? Pero vamos a dejarlo así, por poner una referencia no muy exigente. Y por supuesto la disponibilidad es más alta, ¿vale? Del 99.99%. Quiere gestionar sus cambios de aplicación, es decir, pases a producción y reducir costes de licenciamiento. Este cliente, recuerdo que se redujeron costes de licenciamiento de forma importante. Es un cliente Enterprise, con productos Enterprise, pero estaba sobrelicenciado. Estaba pagando más soporte soporte de software del que realmente le correspondiera según su capacidad de procesamiento. Y viniéndose a R-Cable, redujo su base de licenciamiento y por tanto redujo su soporte en bastante pasta. No os voy a mencionar pasta en este caso concreto, pero no es muy habitual que cuando un cliente se viene a servicios cloud administrados por nosotros, pueda amortizar, no voy a decir todo, pero puede amortizar parte de la cuota de suscripción al servicio con el ahorro del soporte software que pagaría Oracle. Es muy habitual porque al reducir la base de licenciamiento le va a salir bastante más barato, ¿vale? Bien, a este cliente le hemos propuesto lo que veis ahí en pantalla, similar al anterior, pero la diferencia ya va a estar en que el clúster no es activo-pasivo, sino que vamos a aprovechar lo que solo Oracle tiene a nivel de base de datos, que es el clúster activo-activo. Esto no lo tiene en ningún otro motor de base de datos sin particionar la base de datos. Cuidado, porque lo que hace MySQL, lo que hace SQL Server es romper la base de datos en varios nodos y prestar digamos, acceso paralelo a varias instancias. Pero los datos están rotos, están dispersos entre las bases de datos. No confundir tampoco con lo que es una réplica de datos, luego os cuento. ¿Vale? Un clúster activo-activo son dos instancias, es decir, procesos y estructuras de memoria ejecutadas en dos servidores diferentes que comparten una misma base de datos ubicada en un único almacenamiento. Y las dos en paralelo. Hay sesiones contra ambas, de forma tal que si una cae, la otra recupera las transacciones. Las transacciones y las consultas SQL. ¿Cómo ve esto el usuario final? Pues verá que su consulta, uy, me parece que se ha quedado, no, ya me devuelve los datos, vale. ¿Qué ha pasado por detrás? Se ha caído un servidor físico. ¿Cómo lo ve el usuario? Como os acabo de describir. Un pequeño retraso, no, ya tengo los datos. Es decir, la consulta, que puede tardar, supongamos una consulta pesada de varios minutos, si durante ese periodo cae un servidor, el otro servidor, la otra instancia la recupera. Eso es el RAC, el Real Application Cluster de Oracle, y eso es lo que tiene este cliente, ¿vale? A nivel de máquinas virtuales. A mayores, porque quiere un RPO 0, porque quiere contingencia ante desastres geográficos, hemos desplegado un DataGuard, una réplica de datos de la base de datos y de los servidores de aplicación con otros servidores en otro CPD.
Réplica de datos con un lag de tiempo de 15 minutos, porque en este caso es lo que nos pedía. Ya he dicho que se puede configurar, ¿vale? Réplica de datos que debe ser asíncrona. Cuando tenemos contingencia, cuando queremos atender una contingencia, yo recomiendo siempre que la réplica sea asíncrona, porque una réplica síncrona entre CPDs con una cierta latencia, aunque sea de unidades de milisegundos, puede retrasar mucho las transacciones, la ejecución de las transacciones, porque obviamente cuando finalizas una transacción en base de datos, haces commit, rollback, el usuario no devuelve, la base de datos no devuelve el control al usuario hasta que esa transacción se haya finalizado también en el CPD secundario, en la base de datos secundaria donde se está replicando. Y eso de unidades de milisegundo puede ser muy costosos en sistemas que están continuamente haciendo muchas transacciones por minuto. Vale, muy costoso en cuanto a tiempo. Por tanto, para contingencia geográfica, como es lo que aquí tenemos, recomiendo siempre una réplica de base de datos asíncrona. ¿Vale? Chicos, dudas, preguntas, estoy a vuestro servicio. Antón, empiezo comentando yo, si quieres. Una cuestión. ¿Qué sistema de backup recomiendas para las bases de datos Oracle? Digamos, utilizando las propias herramientas que ya proporciona Oracle, típico RMAN, ¿no? Y con backup de ficheros, utilizando las funcionalidades que puede tener el sistema de backup de integrarse con el hipervisor de forma nativa, ¿no? de tal forma que hagas una copia consistente de la máquina virtual en su conjunto, ¿no? O utilizando agentes específicos que el fabricante, en este caso Commvault, desarrolle específicamente para Oracle. Buena pregunta. ¿Me vas a permitir, José Manuel, antes de entrar en el core, decir solo una frase? Señores, señoras, un export data pump, una extracción de datos en cualquier base de datos transaccional no es un backup. ¿Vale? No es un backup. Eso es una extracción de datos. Que luego tú los datos puedes usarlos para moverlos a otra base de datos o lo que sea. Eso no lo consideréis un backup, ¿vale? Para hacer un backup de la base de datos hay que utilizar, una base de datos transaccional, hay que utilizar las herramientas que el motor nos da. Cualquier base de datos, SQL Server, Postgre, etc. Hay que utilizar las herramientas que nos da. En el caso de Oracle, RMAN. RMAN, siglas de Recorder, ¿vale? RMAN es un entorno de comandos. Abres el entorno de comandos y lanzas backup de Tbase y haces el backup de la base de datos, lo cual te genera unos backup sets, unos ficheros, un resultado de ese backup. Oracle recomienda almacenar esos backups en un espacio que llama FRA, Fast Recovery Area. Espacio en disco, al lado de la base de datos. Pueden ser discos más lentos, pueden ser magnéticos, por ejemplo, estando la base de datos en tecnología SSDs. Bien, es necesario sacar el contenido de la FRA de la cabina de almacenamiento y llevarla a una ubicación definitiva. Ahí es donde entran los agentes de backup. Agentes de backup que se despliegan en los servidores de base de datos y que recogen el contenido de la FRA, de la Fast Recovery, y lo llevan a un almacenamiento fuera de la cabina de almacenamiento definitivo. Muchos de estos agentes, como es el caso de Commvault, están integrados con RMAN, de forma tal que en la propia programación del agente, es decir, en el propio servidor de backup de Commvault, puedes invocar a RMAN. Esto es muy fácil, lo hacemos continuamente, ¿vale? Se mete el script ahí y el propio agente hace backup de la base de datos a la FRA y luego de la FRA lo lleva al servidor de backup. ¿Vale? Chicos, otra cuestión, chicos y chicas. Hacer un backup de una máquina virtual, sea cual sea el hipervisor, VMware, en el mejor de los casos, Oracle, Linux, KVM, y sea cual sea la base de datos transaccional, PostgreSQL, MySQL, Oracle, hacer el backup de una máquina virtual no es garantía de pérdida cero de datos. No lo ves. Porque un backup, un agente de backup, te hace backup a nivel de bloque de disco. Y la base de datos no funciona a nivel de... no hace las transacciones, no funcionan a nivel de bloque. Una transacción puede involucrar a varios bloques. Por lo tanto, no hay garantía de pérdida cero de datos, ¿vale? De hecho, lo más probable que sucede en una base de datos transaccional, cuando restauras una máquina virtual, el backup de una máquina virtual, es que la instancia recupere la base de datos hasta un punto de contingencia, descartando
posiblemente transacciones y, por tanto, corriendo el riesgo de pérdida de datos. En resumen, José Manuel, contestando a tu pregunta, es necesario el agente. Commvault, el agente que nosotros utilizamos, es bueno, se integra muy bien con las bases de datos y, por supuesto, si tenemos un RPO 0, hay que utilizar la tecnología que nos permite ese RPO 0, ¿vale? Y esa tecnología es, en el caso de Oracle, RMAN, con la integración con Commvault. José Manuel, antes Antón comentaba sobre la replicación síncrona o asíncrona. En caso de necesitar hacer replicación síncrona, comentaba que la latencia era un tema. ¿Qué latencias podemos tener desde un cliente en uno de los territorios a cada uno de nuestros data centers? Y esa latencia que sería suficiente para hacer una replicación síncrona. Sí. Los niveles de latencia para garantizar una réplica síncrona sin impactar en el rendimiento, por supuesto, la réplica síncrona podemos poner con las latencias que sean, pero sin impactar en el rendimiento en términos de transacciones por minutos que nos da nuestra base de datos relacional, tienen que ser latencias equivalentes a un ALAN. Ahora mismo, coged vuestra máquina y haced un ping a un servidor. Os da millonésimas de segundo, 300, 200 millonésimas de segundo, es decir, por debajo de una milésima de segundo. Esa red es buena para una transacción, ¿vale? Para una réplica síncrona, perdón. Unidades de milisegundos para réplicas síncronas yo las he visto funcionar. Las he visto funcionar más en sistemas sanitarios. Hay hospitales replicando con latencias de unidades de milisegundo. Nosotros podemos hacerlo entre nuestros CPDs, podemos dar este servicio, pero cuidado con el rendimiento, ¿vale? Y luego, Luis, lo que decías respecto a la latencia entre nuestros clientes, cliente final y las bases de datos. Esto también es importante, Luis, gracias por comentarlo, porque me invita a comentar una cosa, a decir una cosa. En todo momento yo he hablado de clusters y de réplicas de datos entre nuestros CPDs, los del grupo Euskaltel, ¿vale? Pero también se demanda un servicio, un tipo de servicio de clientes que quieren sus bases de datos en sus CPDs y luego quieren una contingencia, un servicio de contingencia en los nuestros, en el servicio cloud de Euskaltel. Vale, entonces definir, vale, ¿podemos montar una réplica síncrona? Sí. Y contesto a tu pregunta, Luis. Si la comunicación a nivel de latencias es de unidades de milisegundos y podemos soportar estas transacciones por minuto, sí podemos. Con lo cual el RPO hoy lo vamos a garantizar 0. Las bases de datos del cliente están en su CPD y la contingencia en el nuestro, y podemos probar esto que prometemos de RPO y RTO 0, lo probamos y el cliente lo ve, ¿vale? Y levanta el servicio de nuestro CPD. O podemos hacerlo asíncrono con un RPO muy pequeñito, con un lag de tiempo muy pequeñito. Muchas gracias, Antón. Quiero aprovechar para que todo el mundo que esté atendiendo la sesión, pues que se anime de alguna forma si quiere hacer las cuestiones. Si no quiere hacerlo de viva voz, lo puede hacer en el chat y yo la formularé. Y bueno, que os animéis. Mientras la gente se anima... Sí. ¿Alguien tenía una pregunta? Mientras la gente se anima, tengo yo otra cuestión que quería exponerte, Antón. Sí. Antes comentabas que habíamos elegido KVM como plataforma de virtualización y que la habíamos elegido pues porque es la de Oracle, la que recomienda Oracle. Hace poco, en un foro relacionado con virtualización VMware, escuchaba cómo lo que es el licenciamiento, que hasta ahora parece ser que el Oracle exigía que estuviera licenciado toda la máquina física sobre la que estaba el hipervisor, que había relajado esos requisitos, ¿no? ¿Puedes comentar algo sobre esto, si es cierto y las particularidades? Sí. Sí, claro que sí. Oracle siempre ha sido muy reticente al licenciamiento de su capa tecnológica, de sus productos, no solo tecnología, también aplicaciones.
virtualización VMware. Y lo ha sido porque, a diferencia de Microsoft, que lo ha resuelto muy bien licenciando cores, Oracle siempre ha sido muy reticente. Y Oracle tradicionalmente, como bien dices, Luis, te ha obligado a licenciar todos los procesadores de la granja de virtualización de VMware, con independencia de que tus máquinas virtuales con tecnología, con software Oracle, utilicen solo 2, 4, 20 cores. Tienes que licenciarlo a todos. Bien, esto ha cambiado efectivamente desde el año pasado, 2019, en el que Oracle, no es que haya cambiado, Oracle tampoco lo deja claro, pero Oracle le da otro enfoque. Y te dice, bueno, vale, no la licencias toda, pero vas a licenciar aquella que me demuestres, aquella capacidad de procesamiento que me demuestres que efectivamente usas y que no puedes usar otra. La carga de la prueba sigue del lado del cliente. Es decir, el cliente tiene que demostrar que no puede, que no va a usar otra. Vale. ¿Cómo Oracle hace esto? Bien, aquí es donde entra en juego el servicio de Oracle LMS, el License Managed Service de Oracle. Este servicio se ofrece a prestar servicios de consultoría a clientes finales para decirle: este despliegue con esta arquitectura que tú tienes pensado montar, yo te voy a decir qué base de licenciamiento vas a necesitar para ejecutar el software aquí. ¿Y en base a qué voy a decidir eso? Pues ya te adelanta, obviamente debes tener unas ciertas pautas porque la auditoría o la consultoría que el LMS te va a hacer va a ser sobre las máquinas ya desplegadas, con el software ya desplegado. Entonces tú, antes de tomar una decisión, tienes que conocer las líneas básicas que el LMS va a seguir. Y estas líneas básicas del LMS son 3. La primera: las unidades de almacenamiento, que es al final donde se almacenan las bases de datos, van a tener que estar presentadas a las máquinas virtuales que realmente quieres licenciar, sin posibilidad de que se monten simultáneamente en otras máquinas virtuales. Obviamente dices tú, vale, yo te digo que en la máquina virtual 1 voy a tener la base de datos y ahí lo ves, yo te lo demuestro, pero cuando la auditoría acabe no vas a saber si las he movido para otros, si las moveré. Vale, ahí Oracle ya no entra y esa es la gran clave. Antes, ante la posibilidad de que pudieras mover las unidades de almacenamiento, te obligaba a licenciar todo. Ahora confía en ti, en la línea de lo que hace Microsoft, por otro lado. Unidades de almacenamiento, por un lado. Por otro, configuración de red. Aplica lo mismo. Las VLANs, tienes configuradas VLANs propias para el backend, para la capa de base de datos. Vas a ver que esa configuración de red aplica únicamente a determinadas máquinas virtuales y no a toda la granja. Y 3, importante, movimiento de máquinas virtuales dentro de la granja. Antes de 2019, yo utilizaba el argumento ante Oracle diciendo: aquí no hay vMotion, aquí VMware no te permite mover las máquinas en caliente. Claro que esto es un argumento un poco débil porque siempre puedes hacer un resto de recover de la máquina virtual. Ahora bien, consideremos, porfa, claro, es que aquí hay que hablar, consideremos lo que es un procedimiento de restore y recover en cuyo procedimiento va incluidas las licencias. Es decir, si tú haces un restore y recover en otra máquina, se supone que has perdido la original y por tanto la nueva máquina va a heredar las licencias de la original. Pero si mueves servicios como un clúster, el otro nodo tiene que estar también licenciado. Sea un pasivo, aunque esté a la espera, simplemente debe ser licenciado con determinadas particularidades. Luego, si quieres, entramos, pero debe ser licenciado en principio, ¿vale? Entonces, en una granja de virtualización, Oracle argumenta en base a eso, tienes que licenciar todos los pasivos, es decir, toda la granja. Pero, decía, tercera condición, si tú le demuestras al LMS y a Oracle, en caso de que tengas una licencia, que esa máquina no ha sido movida, y aquí es donde entra VMware. VMware, hay documentos muy buenos de VMware que te dicen: accede a este log, presenta este log, que demuestran que esta máquina virtual no ha sido movida del servidor físico, el LMS te lo va a aceptar. Por tanto, a nivel de VMware, con el virtualizador de VMware, cabe la posibilidad de que solo licencies los procesadores que efectivamente utilices, pero ello requiere, para mayor seguridad, la intervención del LMS, es decir, un proyecto de consultoría previo. No sé si he contestado, Luis, me he liado. Sí, perfectamente, perfectamente. No sé si tenéis más preguntas que queréis formular. Si no, suelto yo otra que tengo aquí, que es a lo largo de la sesión, pues se me ha ocurrido. Estamos hablando de
infraestructura y estamos hablando de procesadores, de licenciamiento, de lo óptimo para pagar el mínimo licenciamiento posible y el mínimo mantenimiento posible. Y la infraestructura que nosotros proponemos es una infraestructura pues, basada en un cloud próximo y con un cloud con unas particularidades determinadas donde se utiliza una tecnología, la mejor tecnología posible que hay disponible a nivel de cabinas. José Manuel, ¿puedes contar tú a nivel de cabinas cuáles son los SIOPs que podemos conseguir del rendimiento de los discos? Y Antón, ¿tú puedes contar si de alguna forma ese rendimiento de los discos puede ser más productivo, puede ser más óptimo utilizar pues, un rendimiento de discos de alto rendimiento frente a uno de rendimiento medio, rendimiento básico, para optimizar pues, ese licenciamiento, ese mantenimiento de Oracle que tú me comentabas antes? Si queréis empiezo yo, Luis. A ver, efectivamente nuestra infraestructura de cloud, bueno, aparte de los racks de cómputo, ¿no?, que comentábamos antes, digamos, no tendrían sentido si no se complementan, digamos, con una infraestructura que permita montar los discos, ¿no?, dentro de las máquinas virtuales. Actualmente es un estándar dentro de nuestra solución tecnológica de data center utilizar cabinas, bueno, en este caso Dell, ¿vale? VNX, ahora estamos utilizando las nuevas versiones Unity, ¿no? Son cabinas basadas en 3 tipos de discos físicos, ¿vale? Discos SAS, Nearline SAS y discos SSD, que, digamos, incorporan una llamada FastCache SSD y FastVP, que es una tecnología, digamos, que facilita cierta inteligencia identificando el carácter del dato que se almacena. Digamos, si es digamos, lo que permite es conformar unos tiers de almacenamiento, combinando inteligentemente cada uno de esos 3 tipos de disco físico, ¿no?, de tal forma que un cliente, cuando contrata una capacidad de almacenamiento, sabe que la quiere contratar para una necesidad muy concreta, ¿vale?, que pueden ser, en este caso, pues almacenamientos de bases de datos, ¿no?, que requieran alta transaccionalidad o logs, etcétera, y que por lo tanto va a necesitar unos SLAs en cuanto a IOPS de escritura y de lectura garantizados, incluso términos de latencia, ¿no? Y por lo tanto, como requiere ese SLA, nosotros lo que podemos proporcionarle es almacenamiento para cumplir ese SLA. Tenemos, por tanto, definidos unos, llamémosle, tipos de almacenamiento: flexible alto rendimiento, flexible rendimiento y flexible capacidad, cada uno con unas características de prestaciones, ¿no?, que garantizan unos SLAs de IOS, latencia y ancho de banda. El cliente, dependiendo de las necesidades de sus sistemas, pues va a contratar una u otra, va a contratar capacidad en un tipo u otro de disco atendiendo a sus necesidades. Las IOS que podemos hoy garantizar con nuestro, bueno, por ejemplo, con el flexible alto rendimiento, ya sin ir al SSD extremo, que es garantizar al cliente, digamos, uso del mejor tipo de disco que podemos tener hoy en día, que es SSD reservado exclusivamente para él, ¿vale? El flexible alto rendimiento, que digamos que por debajo contiene una alta dosis, ¿no?, de disco SSD, ya conforma IOPS, ¿no?, ya permite IOPS de escritura en torno a los 800 y de lectura en torno a las 3000 IOPS por terabyte, ¿vale? Ya digamos son prestaciones ya bastante considerables y válidas para cualquier uso de base de datos. Yo no sé si, Antón, estás un poco de acuerdo con este criterio, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo que suelen, digamos, contratar, o al final en los proyectos de base de datos son lo que se suele utilizar. Sí, gracias, José Manuel. Forma parte de nuestros proyectos de despliegue, y la migración a un sistema cloud es un despliegue, es un nuevo despliegue con migración de datos. Forma parte, decía, antes de comenzar a instalar el software tecnológico, software de Oracle, hacer un test de rendimiento del almacenamiento. De la red también, especialmente si tenemos un clúster en rack, un clúster activo-activo.
porque lo que voy a decir ahora básicamente también aplica a la red, ¿vale? Y lo hacemos siempre, lo hacemos ya desde hace muchos años. Y tenemos históricos de rendimiento de cómo diferentes tecnologías de cabinas de diferentes fabricantes, con discos magnéticos o con SSDs, nos muestran un rendimiento teórico y luego cómo se comportan a nivel de base de datos, ¿vale? Y lo hemos hecho esto muchas veces con las cabinas de almacenamiento del grupo Euskaltel. Y nunca hemos tenido problemas con el rendimiento de las cabinas. Los resultados son buenos. Los que aquí nos muestra José Manuel para rendimiento extremo y alto rendimiento, que es lo que nosotros identificamos para las bases de datos transaccionales, es realmente lo que necesitamos, son buenos resultados. Unas latencias de 10 milisegundos son buenas. No digo aceptables, digo buenas. Vale. Luego, chicos y chicas, cuando hablamos de base de datos transaccionales, la clave del rendimiento va a estar en dos sitios. Velocidad del procesador, luego hablamos, aunque no se ciña esta pregunta, pero luego podemos hablar, y tiempos de escritura. Una transacción se tiene que escribir en los transaction logs de SQL Server o en los read logs de Oracle, ¿vale? Se tiene que escribir. Que se tenga que escribir quiere decir que va a haber un bloque de 8K, de 16K, como veis, no muy grande, que se va a tener que bajar a disco. Y ahí la latencia es importante. 10 milisegundos suficientes. Si esto lo hacemos muchas veces por segundo, muchas veces por minuto, lo que va a ser importante es el dato que José Manuel nos muestra, que son las IOs de escritura por segundo. 4.000 o 8.000, ahí le falta un 0, José Manuel, pone 8.00, son 8.000 IOs por segundo en discos magnéticos, es bueno. Como sabéis, la tecnología se despenaliza la escritura y por eso la diferencia 4.000. Vale. Y los discos magnéticos son buenos escribiendo, pero solo si la cabina está llena. Esto es un clásico entre los DBAs ya desde los años 80. Las cabinas, por favor, llenas de discos, porque podemos paralizar mejor las escrituras. En el grupo Euskaltel las tenemos y de ahí esas 8.000 IOs por segundo, muy buenas. En cuanto al ancho de banda o throughput, que aquí definimos para escritura o lectura, lo que aquí mostramos es suficiente. Para el espacio de almacenamiento donde va a estar la base de datos no vamos a necesitar ancho de banda, no vamos a necesitar un buen throughput. Repito, para los datos, para almacenar los datos en una base de datos transaccional no vamos a necesitar throughput. Vamos a necesitar, como he dicho antes, latencia e IOs, pero no throughput. El throughput lo vamos a necesitar para la fast recovery area, es decir, el espacio de almacenamiento donde vamos a hacer los backups, donde se almacenarán los backups. Y desde donde tiraremos para un restore recover, un posible restore recover, ¿vale? Por tanto, este parámetro no es tan importante. Un paréntesis, si me permitís, hablando de la velocidad del procesador. Las bases de datos transaccionales, todas ellas, sea cual fuere el motor, realizan muchos joins y dentro de los joins ordenamientos. La velocidad del procesador es muy importante, chicos. Habitualmente cuando vamos al mercado por hardware nos preocupamos más por el número de cores que tenga, que al final no los vamos a utilizar, tanto core, y nos despreocupamos un poco por la velocidad. Eso añadido al hecho de que los fabricantes de procesadores cada vez más nos están restringiendo la velocidad y hablan de velocidades turbo, de frecuencia base, etc. Nos complica un poco la vida. Nos dan capacidad de paralelismo que no vamos a utilizar y nos restan velocidad del procesador. Es importante, desde mi punto de vista, que la frecuencia base de un procesador esté para base de datos relacionales por encima de los 3 GHz. El grupo Euskaltel los tiene. Sus procesadores están por encima de los 3 GHz. Cuando nos preguntaron por la arquitectura a montar, fue una de las exigencias en las que hemos insistido mucho. Y no es un capricho, lo vemos desde hace décadas en las bases de datos que se nos atascan las consultas porque no hay velocidad de procesador. Gracias, chicos. Luis. Sí, muchas gracias, Antón, muchas gracias, José Manuel. Me gustaría que alguien más hiciera preguntas, porque si no parece que todas sean nuestras, pero venga, animaros a alguien y si no, pues damos por cerrado la sesión. ¿Alguien se anima? Bueno,
oye, pues no fuera de lo que es este foro, si alguien nos quiere hacer alguna consulta, cualquiera de los que hemos estado en la sesión pueda hacerlo. Muchas gracias por haber venido. Este es uno más de los webinars que vamos a seguir realizando. El próximo va a ser sobre redes SD-WAN, que va a ser el día 10 de diciembre, que nos gustaría también que nos acompañarais. Y bueno, lo que os decía, muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a los asistentes por haber venido y hasta la próxima. Gracias a todos, chicos. Un saludo a todos.